grabado. Ya puse a grabar. Eh, eh, Listo, ya está grabándose la presentación. Entonces, les decía que, pues, esas son las posiciones típicas de mediciones. ¿Se acuerda que hablábamos anoche de muestreos pasivos y activos? Bueno, este sería un muestreo personal o también lo llaman dosimetría activo. Activo, ¿por qué? Porque utilizas una bomba. Recordemos lo que decíamos anoche. La bomba se calibra en un flujo en función de lo que diga el método NIOSH. Recordemos la fórmula que es súper importante. El caudal de la bomba es igual al volumen sobre el tiempo de muestreo. ¿Sí? Ese es el caudal de la bomba y este caudal me lo dan los métodos NIOSH. Es importante verificar que no hayan bloqueos, que no haya bloqueo del aire en el mismo filtro y que no hayan bloqueos de aire en la bomba utilizada. Normalmente uno utiliza la misma bomba en toda la jornada de muestreo. Los filtros sí pueden cambiarse. Veíamos anoche que yo puedo utilizar el mismo trabajador, dos, tres filtros, lo puedo hacer, pero debo calcular la concentración en cada filtro y luego hacer una muestra ponderada. Ya vamos a ver cómo es eso la ponderación. La bomba sí nunca se puede cambiar. Si la bomba se descargó, hay que repetir al otro día el muestreo. Si la bomba se dañó, si la bomba se perdió, bueno, en ese caso tocaría repetir el muestreo. Sí, eso es importante que lo tengan muy en cuenta. Espérenme, borro esto. Ya. Aquí vemos, fíjense acá, la, la ubicación este es una medición de material particulado total, siempre en la zona respiratoria del empleado. Aquí el higienista tiene en su mano la bomba de muestreo. La bomba se prende únicamente ya después de que está instalada, no se prende antes. El higienista debe tener cuidado de, una vez monta la bomba de medición, la enciende, verifica que no esté obstruida, verifica la manguera y ahí sí ya anota la hora. El higienista debe anotar el código de la bomba, debe anotar. Entonces, ¿qué debe anotar? Código de la bomba, código del filtro, la hora de inicio de la medición. Y cuando termine la medición, debe anotar eh, la hora final. ¿Por qué? Porque fíjense que la fórmula del caudal es volumen sobre tiempo, ¿sí? Entonces yo necesito el tiempo porque con el tiempo yo calculo el caudal. Además, súper importante, la concentración de un contaminante es igual al peso del contaminante sobre el volumen. ¿Listo? Y si yo no anoto bien el tiempo, con esta fórmula yo calculo el volumen de aire y el volumen de aire es el caudal por el tiempo. Yo con este volumen de aire luego calculo la concentración de mi contaminante. Y el peso me lo da el laboratorio. El higienista tiene que calcular el volumen, el caudal que ya los conoce y el tiempo que lo llega a conocer. El laboratorio le da el peso y con ese peso el higienista calcula la concentración. No sé si es clara esas fórmulas o muy enredado. Por ejemplo, supongamos que yo tuve una muestra durante 6 horas. El tiempo son 6 horas. El caudal fue de 2 litros por minuto, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el volumen? El volumen es 2 litros por minuto por 6 horas, pero no me sirven en unidades de horas. 6 horas corresponden minutos, porque tengo que trabajar en minutos, a 360 minutos, lo que corresponde a que el volumen es igual a 2 por 0, 0, 6 por 2, 12, llevo una, 3 por 2, 6.
720 litros. Luego, cuando yo vaya a calcular la concentración va a ser igual al peso dividido 720 litros y luego esos litros tengo que pasarlos a metros cúbicos, ¿sí? Que sería 0,72 metros cúbicos. Al final, la concentración de ese contaminante va a ser el peso contaminante del contaminante dividido 0,72 metros cúbicos de aire. Por eso es súper importante anotar la hora. ¿Esto qué es? Es una manguera, evidentemente plástica, que es la que le instala al trabajador, pero aquí tiene como dos salidas, ¿no? Tiene que el aire va en este sentido. Entra por aquí, entra por aquí, ingresa por esta manguera, ¿cierto? Viene por acá y sale por acá. ¿Hacia dónde? Hacia la bomba. Aquí la bomba está aspirando el aire a un flujo definido. Bueno, venden adaptadores donde yo puedo conectar dos filtros al tiempo. Yo puedo conectar dos filtros al tiempo o un filtro de un tubo o dos tubos. ¿Esto para qué se hace? Muchas veces un trabajador tiene exposición a material particulado, pero al mismo tiempo tiene exposición a gases y vapores. Entonces yo puedo medir al mismo tiempo dos contaminantes con dos filtros diferentes. Bueno, estos resultados son de una medición de polvo respirable en una obra civil. Está cada cargo y aquí les voy a poner un ejercicio. Les voy a dejar unos 5 minutos y la pregunta que ustedes van a hacer, el ejercicio consiste en lo siguiente. Yo les he puesto allí una serie de cargos, unos oficios con su resultado de material particulado respirable. Eh, y pues ya vimos que era el polvo respirable. Bueno, la pregunta que les voy a plantear para que lo piensen y ahora me dan sus respuestas es, yo necesito que ustedes me segmenten estos cargos según su nivel de riesgo. Van a ser grupos, ustedes van a conformar grupos con esos trabajadores, con esos cargos. Cada uno de ustedes va a definir cómo los van a segmentar, cuántos grupos van a sacar y en función de qué ustedes van a agruparlos. Les voy a dar una clave. El límite máximo permisible, el TLB, del polvo respirable es de 3 miligramos por metro cúbico. Esa es una clave importante. Entonces, lo que ustedes van a hacer ahora en estos 5 minutos es segregarlos, segmentarlos por grupos y luego les voy a preguntar qué criterio tuvieron ustedes para segmentarlos así. Aquí hay unos dos datos que dice por acá abajo menor a 0,021 y menor a 0,020. ¿Eso qué significa? Que la concentración fue tan baja que fue menor al límite de detección del instrumento, de la pesa. O sea, fue una medición demasiado baja. ¿Listo? Entonces, es el ejercicio que van a realizar en estos 5 minutos. No sé si hay preguntas antes de iniciar esa segmentación o esa separación de los trabajadores. Si no hay dudas, entonces arranquemos y ya escucho sus respuestas. No hay que hacer ningún cálculo, simplemente es eh, segmentar, separar por niveles de riesgo o como usted lo desee. Adelante. 5 minuticos.
Muy bien. Bueno, vamos a versus sus respuestas. Voy a empezar con, aquí tengo Ale Yomona. ¿Quién es Ale Yomona? Bueno, Ale Yomona no está. Voy con Cristian. Cristian, adelante. Cristian no está. Carlos y luego Francisco. Carlos, adelante. Carlos no está. Francisco. Leonor. Sí, profesor, buenas noches. Hola, Leonor. Adelante. Sí, yo los estaba agrupando en cuatro, bueno, en cuatro grupos. eh, en uno que es el grupo alto, que es cuando ya sobrepasa el TLB, Ujú. y entre esos encontré que es el yesero, el devastador de cielo, cortador Internit, cortador de granito, que supera, y de ahí los, los demás los dividí en tres grupos, que si bien son los que no sobrepasan, pero por ejemplo, hay el grupo medio o moderado que sobrepasa, se podría decir, el nivel de acción, que sería 1.5 hacia la mitad del TLB. Y ahí encontré a tres de cortador de ladrillo, desbastador de muros interior y el operador de limpieza moldajes. Y de ahí los dividí a los restantes entre el grupo bajo y muy bajo. em, en el grupo bajo, que vendría siendo como la cuarta parte del TLB, em, bueno, que eso sería 0.75, que supera 0.75, pero es menor a 1.5. Encontré al picador manual, picador muro usando martillo demoledor, y ya el resto vendría siendo muy bajo, que menor a 0.75 miligramos por metro cúbico. Bueno, estaba agrupando algo así. Entonces, esa caridad son tres grupos, según lo entendí. No, vendría siendo cuatro. Uno que es Cuatro. alto, que sobrepasa, un moderado que vendría siendo menor al 3 pero mayor a 1.5, y el bajo que vendría siendo entre 1.5 y 0.75, y ya el resto que vendría siendo muy bajo, que es menor a 0.75. Bueno, Leonor, si el gerente de la compañía le dice a usted como responsable que hay que invertir unos recursos, ¿cierto? Pero pues no se pueden invertir, no hay tanto recurso para invertir. Entonces le pregunta él a usted con nuestros resultados que dónde se va a invertir el recurso para el tema de intervención. ¿Usted qué le responde? Es decir, ¿en dónde o en qué actividad usted solicitaría intervención para reducir el riesgo? ¿En qué actividad o en qué cargo o en qué oficio? En ese caso, yo considero que sería más que todo al grupo que ya sobrepasa el TLB, que vendría siendo los cargos de yesero, devastador de cielo, cortador de ternit y cortador de granito. Ok. Última pregunta, Leonor, y luego voy con Yajaira. ¿Quiénes deben utilizar mascarilla y quiénes no deben utilizar mascarilla? Ya. Eh, Tal vez los que están expuestos entre el grupo que sobrepasa, porque ellos están en un nivel de riesgo muy alto,
pero también considero que se podría entrar en ese grupo, al tercer grupo, que es el grupo medio moderado, porque si bien es cierto, no sobrepasa este, el LB, pero digamos que se encuentran en un nivel en que está muy cerca de sobrepasarlo. Entonces, como una medida preventiva, se debería también implementar en ese grupo, Listo, a mi muchas gracias. consideración. Gracias, Leonor. Yajaira, ¿qué análisis hizo usted de esos grupos de expuestos? Bueno, Yajaira se nos fue. Entonces, aquí, mm, como solamente me respondió Leonor, supongo que solamente estoy conectado con Leonor. Entonces, aquí, lo que usted, Leonor, me respondió, pues está bastante bien. Yo aquí podría haber hecho cuatro grupos o tres grupos, ¿sí? La clave allí, como usted hizo, fue mm, tomar como referencia el valor límite permisible. Entonces, mirar quiénes estaban. Usted a este le saca la mitad. La mitad es 1,5 miligramos por metro cúbico, que ese es el nivel de acción. ¿Listo? Algo muy fácil sería simplemente los que están por debajo de 1,5 miligramos, que sea riesgo bajo. Los que están entre 1,5 y 3, que sería riesgo medio, por ejemplo, el devastador de muros interior o el operador limpieza moldajes o el cortador de ladrillo, que están en riesgo medio. Y finalmente el último grupo, que son los que están por encima del TLB. O sea, hablamos del yesero, del devastador de cielo, del cortador de internet y del cortador de granito, que son cuatro cargos que están con una altísima exposición. Eso será un riesgo alto. Yo podría haber tomado esos tres grupos, pero también podría haber sacado un grupo de un riesgo muy bajo, que podrían ser pues los que están ahí en rojo, que es un riesgo bastante bajo. Respecto a los EPPs, pues todos deben usar EPPs, excepto los que están en el círculo rojo. Ellos no necesitan utilizar mascarilla, el resto sí. Lo que pasa es que los que están en riesgo bajo, les debo asignar una mascarilla N95. Los que están en riesgo medio y riesgo alto, yo debería asignarles un respirador ya media cara con cartuchos. Cara completa, aquí no aplica. No es necesario que utilizar cara completa, dado que los niveles no son extremadamente altos. Sí son altos, sí, pero un cara completa es para niveles de 50, 60 miligramos, hasta 100 miligramos. Entonces no sería necesario el cara completa. Bien, esas son las mediciones de polvo respirable. Veamos cómo se toman las muestras para humos y luego vamos a ver el asbesto. Bueno, típicamente y tradicionalmente, pues uno toma las muestras de humos metálicos así, ¿no? Simplemente monta la bomba, en este caso está atrás, tenemos la manguera y luego tenemos el filtro que está recolectando los humos. Cuando ustedes recolecten humos metálicos de soldadura, el higienista debe mandar a analizar los humos dependiendo del tipo de metal que esté soldando. Por eso, el higienista debe preguntar qué tipo de soldadura está utilizando. Por ejemplo, aquí esto es oxicorte seguramente. Bueno, no sabemos si sea oxicorte o soldadura, pero el higienista debe preguntar qué tipo de soldadura es. Debe preguntar el material base cuál es, si eso es una lámina de hierro, de aluminio, de acero inoxidable, de acero al carbono. Hay diferentes tipos de aceros. Dependiendo de esa investigación, el higienista tiene que mandar a hacer los análisis al laboratorio. Lo ideal sería mandar a hacer un perfil completo, ¿no? De unos 10, 11 metales, pero es muy costoso. Entonces, como mínimo, uno debe mandar a analizar el hierro, el plomo, el níquel, el cromo y el manganeso. Obviamente, si está soldando aluminio, pues iría al aluminio, ¿no? Y ya no iría al hierro. Pero la mayoría son hierro o acero. Entonces, como mínimo, esos cinco metales, hierro, plomo, níquel, cromo y manganeso, son los que se tienen que mandar a analizar.
Por supuesto, si aparece que hay otro metal como el cobre, el zinc, eh, el cobalto, etcétera, pues también tocará analizarlo, pero generalmente estos cinco metales son los que más aparecen en los zumos de soldadura. Ojo, para actividades como o soldadura o oxicorte o corte con láser. Siempre, ¿cuál va a ser el que más va a salir? El hierro. El hierro siempre, siempre va a ser el metal en mayor proporción que va a salir en estos estudios. Eh, para este tipo de estudios se realiza con la misma bomba, igual la manguera, pero aquí se analiza o se determina la concentración utilizando un filtro que se llama filtro de éster de celulosa o también llamado MCE. Ese filtro es especial porque es el que nos va a permitir en el laboratorio determinar la concentración de los humos. Se recomienda, bueno, la otra forma más adecuada es instalar el filtro al interior de la careta de soldadura. Es la mejor forma. ¿Por qué? Porque si lo instalo por fuera, me va a dar, me refiero por fuera de la careta de soldadura, me va a dar un nivel mucho más alto. La norma ISO 10882 dice que para los soldadores el filtro tiene que estar ubicado por debajo de la careta de soldar, no por fuera. Entonces, cuando uno no respeta este estándar, pues realmente los resultados son mucho más altos y no son tan reales en comparación a cuando se instalan por dentro de la careta. Por eso, pues el higienista tiene que, no es sencillo, pero tampoco es imposible. El higienista debe buscar la manera de que el cassette con su filtro le quede al interior. Por eso ya hoy en día venden unos filtros miniatura para instalar al interior de la careta, dado que no es sencillo, digamos, no es tan cómodo para el soldador, pues tener dentro de su careta un filtro. Entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos uno interior y otro exterior. ¿Para qué se hizo así? Para comparar los resultados y por supuesto son muy diferentes. Entonces, siempre que se pueda, procurar que tomemos las muestras al interior. Entonces ya venden, son cabezales de muestreo para humos de soldadura, donde el filtro es mucho más pequeño, se puede saturar mucho más rápido, por supuesto, porque no tiene tanta capacidad de concentración de metal como los grandes, por lo que tendría que estarse cambiando mucho más rápido para evitar la saturación. Si un filtro desatura, pues hay que repetir el muestreo. Así de sencillo. Bien, cambiemos de contaminante. El asbesto. Em, Algunas empresas manejan temas de la construcción y actividades similares. Entonces, se tiene manejo de asbesto. El asbesto es un material cancerígeno. Por lo menos aquí en Colombia ya está prohibido fabricar tejas de asbesto, techos de asbesto. El asbesto tiene que medirse tanto en la persona como en el ambiente de trabajo para identificar si qué tanto, qué tanto se contaminó el sitio de trabajo. Entonces aquí tenemos bombas que se han ubicado en sitios de trabajo para medir la parte ambiental. Es decir, ayer vimos qué era eso de una muestra ambiental. Bueno, aquí se deben tomar muestras ambientales y en la persona. Esta medición, por ejemplo, la hice hace unos 2 o 3 años. Los cuatro trabajadores que ustedes ven, la función de ellos era, bueno, se iban a demoler todo eso que ustedes ven allí, todos son unos salones de clase de una institución universitaria del gobierno colombiano, se iban a demoler para construir uno nuevo. Entonces ellos debían retirar los techos. Esto, ellos lo iban a hacer pues, con la forma tradicional, ¿no? Es decir, simplemente tirándolos y ya está. Entonces,
El interventor de la obra me consultó y yo les explicaba que no se podían tirar, que había que ponerlos en el piso para no romper esas tejas de asbesto. Y pues que tenían que ponerse unos trajes especiales y que tenían que hacer la medición. Entonces se hicieron las mediciones y pues se trataron con cuidado las tejas para no romperlas. Entonces los dos trabajadores de arriba iban retirando la teja y los de abajo iban acomodándola en el piso. Se hicieron dos mediciones para esos trabajadores para determinar el nivel de exposición a este material. Entonces la actividad, o mejor dicho, la medición de asbesto, pues dura el 80% de la jornada de trabajo. Este monitoreo se hace con un filtro especial de PVC en esos cassettes que ustedes ven de color negro. Únicamente se usan cassettes de color negro o para asbesto o para análisis o determinaciones de cloro en ambiente. Em, Aquí en Colombia, por ejemplo, no tenemos laboratorios acreditados para determinar asbesto en filtros, así que a uno le toca mandarlos al laboratorio en Estados Unidos, donde ya sí hay laboratorios con microscopios habilitados o mejor, técnicas habilitadas para determinar fibras de asbesto o amianto también que llaman en España. Aquí en Colombia tenemos microscopios, pero la gente no está entrenada para determinar fibras de asbesto en filtros a nivel ocupacional. Quien haga el análisis de los filtros debe tener un entrenamiento específico. Entonces, de esta manera se hace pues la medición de asbesto. El asbesto, como les digo, tiene que medirse tanto en el ambiente como en la persona y se hace con un cassette tipo cónico, digamos, o tipo tazón, el cual queda con la cara abierta y como queda abierto, pues va a recibir las fibras del asbesto. Aquí está una foto mucho más grande. Cuando se hace la medición, se quitan los tapones, el rojo y el azul, y el asbesto ingresa y queda allí depositado. Claro que allí también va a entrar polvo, ¿no? Polvo que puede que no sea asbesto. Entonces el analista del laboratorio con su microscopio tiene que determinar qué es asbesto y qué no es asbesto. Allí vemos, por ejemplo, un analista determinando por microscopía la cantidad de fibras. Él tiene que contar una por una las fibras recolectadas y dependiendo pues del conteo, ya se hace el reporte y ya el higienista tiene que hacer el cálculo. El límite máximo permisible es para asbesto en ambiente es de 0,1 fibras por centímetro cúbico de aire. En la imagen de la izquierda vemos un montaje para determinar asbesto en ambiente. ¿Sí? Esa sería una medición de tipo ambiental. Bien, pasemos a otro contaminante, la sílice cristalina. Pregunta hasta ahora. La sílice cristalina. Eh, la sílice cristalina tiene su método NIOSH, ya sabemos que es un método NIOSH. Ese método de la sílice exige necesariamente que el estudio se haga con ciclones. Ya también anoche vimos que era un ciclón, vimos, eh, hemos visto la diferencia entre los polvos respirables y los polvos inhalables. Bueno, la sílice cristalina necesariamente necesita un filtro, una manguera, un ciclón y una bomba de absorción, una bomba personal. ¿Por qué? Porque el método NIOSH exige que se haga de esta manera. Y pues la sílice cristalina se puede hacer con ciclones Dor Oliver o Higgins o de la marca SKC, etcétera, etcétera. Cada ciclón, dependiendo del que yo tenga, será calibrado a un flujo diferente, ¿sí? Aquí están los flujos. Este flow rate es el flujo de la bomba. Que esto recuerden que la famosa fórmula que ya les he explicado varias veces, que es volumen sobre tiempo. Entonces, dependiendo del ciclón que yo tenga, voy a escoger el, el flujo
según esto. Por ejemplo, en mi caso, si yo voy a medir sílice, yo utilizo siempre el NIOSH 7500, pero yo tengo ciclones de aluminio SKC, entonces a mí me toca obligatoriamente utilizar 2,5 de flujo. Entonces yo ya sé de esta fórmula que siempre, en mi caso particular, el cubo va a valer 2,5. Entonces yo tengo que hacer el muestreo y después de que termine el muestreo calcular el volumen. Esto es el volumen de aire, por lo menos el volumen de aire mínimo, para poder analizar la sílice cristalina. Y la sílice cristalina se puede determinar por infrarrojo o por difracción de rayos X. Sin embargo, la técnica más sensible es la difracción de rayos X. Eh, es una técnica mucho más costosa, por lo que la técnica infrarroja, pues es como la segunda en cuanto a sensibilidad. ¿Y esto qué es? Ese es el límite de cuantificación. Entre más bajo sea el límite de cuantificación, pues mejor será la técnica. ¿Listo? Y aquí están los métodos NIOSH disponibles para el análisis de la sílice cristalina. Bueno, ¿esto qué es? La imagen número uno es un espectro de difracción de rayos X para sílice tipo cuarzo. Cada pico que ustedes ven del gráfico es un tipo de sílice, digamos. Y la imagen número 2 ya es un espectro de infrarrojo, una técnica que se llama infrarrojo por transformada de Fourier. De ambas técnicas, la difracción de rayos X o la transformada o la infrarrojo, la primera de ellas es mucho más sensible, da valores más exactos, aunque ambas técnicas, como vemos acá, son válidas para la determinación de sílice. En mi caso, a mí me gusta eh, el NIO 7500, entonces obligatoriamente el laboratorio me debe analizar las muestras por difracción de rayos X. XRD significa difracción de rayos X. ¿Listo? Bien, entonces ahí vimos cómo se toman los humos, cómo se toman las partículas respirables, las partículas inhalables, el asbesto. Ah, y ya también anoche habíamos visto cómo se miden los gases y los vapores. Em, bueno, los equipos deben estar calibrados. ¿Qué es una calibración? Pues básicamente una calibración es una relación, es una comparación entre em, un valor de un patrón, que es como el verdadero, versus un instrumento de medida. ¿Listo? Esa es la calibración. Yo tengo que mandar mis equipos a calibración cada año para que el laboratorio de calibración me compare contra un patrón de referencia. ¿Qué es un patrón de referencia? Es un instrumento calibrado que tiene mejores propiedades que el equipo mío. Les pongo un ejemplo. Supongamos que yo tengo un medidor de ruido y mi medidor de ruido pues mide bien. Sin embargo, yo mi medidor de ruido tengo que mandarlo todos los años a un laboratorio donde ellos tienen un, un pistófono o un patrón de ruido mucho mejor que el mío y más sensible que el mío. Entonces, contra ese me comparan mi sonómetro con ese me generan un certificado de calibración de mi equipo. Bueno, ¿qué vemos acá? Vemos aquí, esto es una bomba, ese es el ciclón y este es el calibrador. Cada que un higienista va a tomar una muestra de sílice, asbesto, fibra, la que sea, tiene que hacer un montaje similar a este. Aquí está, ese es el montaje para polvo respirable. Mire que el higienista aquí conectó la bomba a la manguera y la manguera a un ciclón. El ciclón con su filtro y luego lo conectó a un calibrador de flujos que es el azul, el de la izquierda.
Esta básicamente es una calibración de laboratorio, pero esta no es la que uno hace cada año. ¿Esta cada cuánto se hace? Esta hay que hacerla cada que se hace un monitoreo. Siempre, siempre el higienista pues debe hacer este ajuste. ¿Qué se busca con esta calibración diaria? Se busca llegar a estos flujos. Entonces yo les decía mi ejemplo, yo uso Nayo 7500 con un ciclón de aluminio, yo tengo que llegar a 2.5. ¿Cómo llego con este montaje? Yo necesito que con mi ciclón de aluminio aquí en pantalla me aparezca 2,5 o un valor muy similar a 2.5. Cuando me llega en el calibrador 2.5, termino mi ajuste y mi equipo y mi bomba ya está lista para llevar a cabo el muestreo al otro día. Esto se hace un día antes de la medición, no el mismo día, ¿sí? Em, si voy a utilizar 5 bombas, las 5 bombas tengo que conectarlas y hacer el mismo procedimiento. ¿Cómo se sube o cómo se baja ese flujo? La bomba tiene unos botones de más y menos para ajustar los flujos. Porque si yo hice muestreos de sílice, pero ahorita voy a hacer muestreos de asbesto, pues cambia el caudal. ¿Es claro esto o no? ¿O alguna pregunta? Bien, vamos ahorita a los cálculos. Vamos Buenas a ver los noches. cálculos. Señora, Una consulta. La anterior imagen que nos mostró, ¿también se utiliza lo mismo para polvo respirable e inhalable? el montaje es similar. ¿Qué cambia? Lo que cambia es que cuando yo hago medición de polvo inhalable, no utilizo ciclón, sino que conecto el calibrador, o sea, el de la C, lo conecto directamente al cassette sin usar el ciclón. O sea, imagínese que quito esto y conecto directamente al cassette esta manguera. Y allí estaría calibrando para polvo inhalable. ¿Mm? Pero la bomba va a ser la misma, el flujo me va a cambiar, por supuesto, pero el montaje es muy similar, solo que sería sin ciclón. No puede usar ciclón. Ya, ok, gracias. Ok. Veamos ahorita los cálculos de cómo se calculan las concentraciones. La concentración de un contaminante químico en el ambiente es una integral entre el tiempo cero y el tiempo final que yo determiné en un tiempo de 8 horas. Y es decir, un TWA, ¿qué es? Es una muestra ponderada en el tiempo con relación a 8 horas. Es o con las fórmulas que necesitamos para entender estos cálculos. La primera que ya les he mostrado bastantes veces, caudal es volumen sobre tiempo. Ahora tenemos otra fórmula. La concentración es el peso del contaminante sobre el volumen. Fórmula número uno, fórmula número dos. Y ahora tenemos una tercera fórmula. Fórmula número tres. El grado de riesgo del contaminante es igual a la concentración sobre el valor límite permisible. ¿Sí? Entonces, fórmula número uno, la del caudal. Fórmula 2, la de la concentración. Y fórmula número 3, la del grado de riesgo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para poder entender esto. Entonces, la concentración, eh, cuando yo relaciono concentración con tiempo, pues voy a tener en cuenta el promedio ponderado.
Por eso necesitamos el volumen, por eso necesitamos tiempos de medición. Y también cuando voy a hacer tratamiento estadístico, yo debo calcular límite superior de confianza y límite inferior de confianza. Pero esto, para poder hacer límites de confianza, necesitamos varias muestras. ¿Qué son los límites de confianza? Los intervalos de confianza. Son parámetros estadísticos que nos permite tener una idea de la tendencia de nuestros datos. Y los límites van alrededor de un valor promedio. Pero si yo tengo uno o dos datos, yo no puedo sacar límites de confianza. Yo debo tener varias muestras, buena cantidad de muestras. ¿Cómo se calculan los límites superiores de confianza, por ejemplo? Se calcula teniendo un promedio y un coeficiente de variación, pero también se necesita el valor límite de exposición. Entonces, el límite superior de confianza se calcula de esta manera. Necesitamos el promedio de las muestras, un valor constante que es 1,6. Necesitamos el coeficiente de variación, pero para poder tener coeficiente de variación necesitamos varias muestras. Y luego se multiplica por el valor límite permisible. También el límite superior de confianza nos va a permitir en una distribución de datos saber cuál es el percentil 95 de nuestros datos. Idealmente yo debería tener como mínimo 6 muestras para poder encontrar el límite superior de confianza. Vamos a hacer un ejemplo para que esto quede mucho más claro. Y para ello vamos a usar la inteligencia artificial. Entonces, a ver, ay, no me deja minimizar esto. Vamos a ver cómo hacemos por acá. Vamos a, o voy a calcular usando la IA. Vamos a suponer lo siguiente. Eh, Voy a suponer que hice un muestreo de polvo respirable. Listo, respirable. Los resultados fueron 1,5, 2, 2,5, 1,8, 1,9, 2,1, 2. Listo, ahí. Esto mínimo 6. Con estos datos, calcular el límite superior de confianza, el límite inferior, el promedio, el coeficiente de variación. La desviación estándar, la media geométrica, tener en cuenta que el límite de exposición es de 3 miligramos por metro cúbico. Entonces, fíjense lo que me va a calcular la IA. Entonces, tenemos 6 datos, 2, 4, 5, 6. Listo. Miren lo que me va a calcular la IA respecto a los límites de confianza superior e inferior, que ya saben ustedes eh, de dónde sale. Bueno, lo que vamos a calcular allí, ¿por qué tiene que hacerse? Porque yo necesito realmente hacer tratamiento estadístico de los datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya la IA me calculó promedio 1,97 con esos 6 datos. Desviación estándar 0,33 miligramos por metro cúbico. Coeficiente de variación 16,9.
Este coeficiente de variación, cuando es muy alto, significa que hay una, no hay una repetibilidad en los resultados. Luego tenemos un intervalo de confianza. Fíjense, el menor es de 1,62 y el superior es de 2,32. En torno al 1,97. ¿Listo? Tenemos una media geométrica que es 1,94. Tenemos un promedio de 1,97 que no superó el límite máximo permisible. Miren que el límite superior de confianza no superó al límite de exposición. Conclusión. Con 95% de confianza, la exposición promedio a polvo respirable se encuentra por debajo del límite ocupacional de 3 miligramos. O sea que no hay sobreexposición. No hay sobreexposición con estos datos. Pero fíjense lo que yo tengo que hacer siempre. Yo tengo que tener 6 datos. Siempre. Y ojo, esos son para el mismo trabajador, ¿no? Imagínense en el mismo cargo, el mismo trabajador. ¿Sí? Y la conclusión importante es que con estos datos, con límite superior, límite inferior, no se superó el límite máximo permisible de 3 miligramos. ¿Sí? ¿Preguntas? Eh, también, hoy en día los europeos y los norteamericanos le dicen a uno, analícelo con datos de distribución log normal. Distribución log normal es un tratamiento estadístico que se le aplica. Entonces, vuelve y calculan la media geométrica, calculan la desviación estándar geométrica. Esta desviación estándar geométrica debe ser menor a 2. Si no es menor a 2, si me hubiera dado mayor a 2, quiere decir que los resultados están muy variables y no me sirven esos datos tan variables. Tendría que tomar más muestras. Luego me calcula el percentil 95, que me dio 2,56. Luego calculó el límite superior de confianza del 95%, que dio 2,8. ¿Sí? Conclusión. Es una exposición controlada. ¿Por qué? Porque todos los parámetros, sobre todo el percentil 95, me dio por debajo de 3 miligramos, lo que significa que estoy cumpliendo la normatividad bajo criterios de percentil 95. ¿Sí? ¿Esto siempre deberíamos hacerlo? Sí, siempre deberíamos hacerlo. Siempre que hagamos monitoreos, poder calcular percentil 95, que es esa área verde abajo de la curva, deberíamos comparar el límite superior de confianza, el inferior y el P95. Todo esto que está aquí, toda esta zona verde se llama el percentil 95, ¿sí? Que es el parámetro más importante para calcular y definir exposiciones. Entonces, esta fue la fórmula que utilizó la IA para calcular el límite superior de confianza, donde n eran 6 datos. Esta n son 6 en el ejemplo que le acabo de mostrar. Para exposiciones pico se utiliza este valor con su respectiva incertidumbre. Entonces, dependiendo del resultado del límite superior de confianza, yo tendré que volver a medir cada 3 meses, cada 6 meses o cada 24 meses. Dependiendo de la relación o la diferencia que haya entre el valor límite permisible y el límite superior de confianza. Esta es la razón por la cual una sola muestra no sirve, 2 muestras no sirven, tienen que ser al menos 6 datos por cada cargo o por cada oficio que yo tenga en la compañía. Entonces, por ejemplo, si mi límite superior de confianza es menor a 0,5 veces el valor límite de exposición, simplemente las medidas de control están funcionando bien y le hago seguimiento. Si el límite superior de confianza está entre la mitad del valor límite permisible y el valor límite permisible, yo debería hacer exámenes médicos, nuevamente muestrear las sustancias, implementar métodos administrativos.
Si el límite superior de confianza es mayor al TLB, tengo que hacer exámenes, implementar medidas técnicas y administrativas. El riesgo es alto. O sea, debo implementar controles porque no estoy cumpliendo con la normatividad. ¿Listo? Resulta que a veces, sobre todo el tema de gases y vapores, existen efectos aditivos. ¿Qué son los efectos aditivos? Son cuando yo como trabajador, supongo que tengo un trabajador y él se expone a un contaminante uno y se expone a un contaminante 2. Pero resulta que ambos contaminantes afectan, por ejemplo, el hígado. Ahí hablamos de que hay efecto aditivo porque ambos afectan el hígado. Cuando eso ocurre, yo tengo que calcular el TLB o aplicar esta fórmula de TLB para esos efectos aditivos. Y si me da mayor a uno, significa que hay sobreexposición, pero únicamente se van a aplicar esas fórmulas cuando hayan efectos aditivos. Por ejemplo, tenemos un trabajador expuesto a dietilamina, a ciclohexanol, a óxido de propileno. ¿Listo? Las mediciones arrojaron 5 ppm de dietilamina, 20 ppm de ciclohexanol y 10 ppm de óxido de propileno. Eh, por sí solo el de dietilamina no superó el TLB, el ciclohexanol tampoco superó el TLB y el óxido de propileno tampoco excedió el TLB. Pero como es una mezcla con efectos aditivos, hay que calcular el TWA de esa muestra. Entonces, aplicando la fórmula anterior para cada químico con su respectivo TLB, se arroja finalmente que la relación da 1.40. Como 1.40 es superior a 1, se concluye de que como son efectos aditivos, el trabajador sí está sobreexpuesto. No viéndolo desde el punto de vista independiente de cada químico, sino viéndolo como una mezcla con efectos aditivos a la salud. Veamos otro ejemplo de efectos aditivos por la parte respiratoria. Un trabajador se le hizo una medición de talco y de cuarzo. Ambos afectan los pulmones, por lo que ambos tienen efectos aditivos a nivel pulmonar. Se determinó el TLB para esta mezcla. El TLB para esta mezcla es de 6.8. Posterior a eso, se tiene que aplicar la relación anterior para encontrar si la relación es mayor a uno o es menor a uno. Pero es de ya cuando yo tenga dos contaminantes en el mismo sitio de trabajo con efectos aditivos, toca hacer este procedimiento. Bien, cambiemos de ejemplo. Volvamos nuevamente a los métodos tradicionales, a los ejemplos típicos. Primer ejemplo, un ejemplo de extrapolación de la concentración. Tengo un trabajador que está expuesto a polvo respirable, o sea que la medición se hizo con ciclón. La, mm, la medición dio 0.40 miligramos por metro cúbico, pero solamente se hizo 3 horas el muestreo. Y se tiene la certeza de que el resto de la jornada no varía. O sea, el resto de la jornada son 0.40 miligramos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la exposición para toda la jornada? Si durante 3 horas dio 0.40 y sabemos que no va a cambiar, ¿cuál sería la exposición para las 8 horas? ¿Listo? Entonces, si a mí durante 3 horas de exposición me dio 0.40 y yo sé que no cambia, yo puedo concluir de que la exposición diaria de ese trabajador en 8 horas siguen siendo 0.40. Siguiente ejemplo. Tengo un trabajador que se le hizo medición de polvo respirable. Se tomó 3 muestras. Una muestra durante 45 minutos, una segunda muestra durante 75 minutos y una tercera muestra durante 90 minutos. La primera muestra dio 0.35, la segunda muestra dio 0.7 y la tercera muestra dio 0.45 polvo respirable.
¿Qué pasó el resto de la jornada? El resto de la jornada él se va para las oficinas, o sea, hay cero exposición. Aquí me toca calcular el TWA basado en 8 horas, basándome en esta fórmula. Entonces, la fórmula aquí está. Concentración uno por tiempo uno más concentración 2 por tiempo 2 y así sucesivamente. Todos los filtros que yo tenga, debo multiplicar siempre concentración por tiempo. Si yo utilicé 3 filtros, cada filtro tendrá su propia concentración que luego voy a ponderar en un tiempo de 8 horas. Entonces sería tiempo uno por concentración uno, 45 por punto 35, luego 75 por punto 7, 90 por punto 45. Pero ¿qué ocurre el resto de la jornada? Pues el resto de la jornada es cero. Pero debajo tengo que poner siempre 8 horas. 8 horas equivale a 480 minutos. Conclusión, ese trabajador en su jornada de todo el día solamente se expone a 0,23 miligramos por metro cúbico de polvo respirable, por lo que el nivel de riesgo es bajo. ¿Queda claro ese segundo ejemplo? Siguiente ejemplo. Tenemos un trabajador que se le hizo una medición de polvo respirable. Esa medición dio un resultado de 0,64 miligramos por metro cúbico y esa medición se hizo durante 6 horas y media, pero el trabajador labora 8 horas. Eh, y yo sé que el resto de la jornada, la hora y media, él no se expone a polvo, por lo que me toca aplicar el TWA asumiendo 0 miligramos por una hora y media. Y aquí nos da una concentración final. La concentración final del trabajador es 0,52 miligramos, teniendo en cuenta que en la última hora y media de su jornada no se expone a polvo respirable. O sea que sería incorrecto decir que en toda su jornada él se expone a 0,52. No, lo correcto es decir que en toda la jornada de trabajo él se expone a 0,52 miligramos por metro cúbico. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos polvo respirable, la medición fue de 0,73, pero el trabajador eh, se hizo la medición durante 10 horas, porque él trabaja 10 horas. Sin embargo, 10 horas no es un parámetro de comparación, porque a nivel mundial la comparativa es de 8 horas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar la misma fórmula del TWA, concentración por tiempo, pero dividirlo entre 8 horas. ¿Listo? Miren que la jornada de él es muy larga, es de 10 horas, muy, muy larga. Al final, cuando yo aplico concentración por tiempo, concentración 0,73 por 10 horas, dividido 8 horas, ¿de dónde lo saqué? El estándar. Siempre abajo irán 8 horas, siempre. Aquí encontramos que la conclusión es que el trabajador en 10 horas expone 0,73, pero para la jornada normal de 8 horas, la concentración de él es de 0,91 miligramos por metro cúbico. Tenemos otro ejercicio, este ejercicio sí lo van a hacer ustedes. Necesitamos aplicar esa fórmula del TWA. Tenemos 3 muestras tomadas, una muestra de 2 horas que dio 110 ppm de tolueno. Luego le tomó un segundo tubo, ojo, al mismo trabajador. Ese es el mismo señor. Entonces vamos a suponer lo siguiente, que la primera muestra fue de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Luego la segunda muestra fue de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana. Y la tercera muestra fue de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. La primera muestra, la segunda muestra y la tercera muestra. ¿Listo? Bien, la pregunta que les planteo y que ustedes van a responder es,
¿Cuál es el valor TWA ponderado en el tiempo para ese trabajador expuesto a tolueno? Les voy a plantear dos preguntas. Esa es la primera de ellas. ¿Cuál es el valor ponderado en el tiempo para este señor? Bueno, Leonor y Yajaira, que son bien juiciosas. ¿Ya tuvieron un resultado? Todavía no. Bueno, ya se conectó Edith y también se conectó Horacio. ¿Cuál es el promedio ponderado para esos tres datos, estas tres muestras? Bueno, parece que ya tenemos unos resultados. Bueno, Yajaira le dio 155, a Edith le dio 155. Correcto. A los que le dio 155 es correcto. Muy bien. ¿Qué significa de 155? Es el promedio ponderado en el tiempo para ese tolueno. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es el grado de riesgo? ¿Cuál es la fórmula de grado de riesgo? Van a calcular el grado de riesgo con esta fórmula. El grado de riesgo es el TWA que ustedes acaban de calcular dividido el TLB del tolueno. Necesitamos determinar primero o buscar en internet cuál es el TWA, cuál es el TLB del tolueno. Recuerden que estamos hablando de tolueno. Busquen en internet el TLB del tolueno y aplican la fórmula de grado de riesgo y me dicen cuánto es el grado de riesgo y si está el riesgo alto o está el riesgo bajo.
¿Cuál es el grado de riesgo de ese trabajador? Bueno, ya tenemos resultados. Eh, Andrés le dio 7,75. Entonces, exactamente, el riesgo, el riesgo es alto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo eso es lo que uno hace. Uno primero determina el TWA con varias muestras y luego compara contra el TLB de la gente y ahí me doy cuenta que el nivel de riesgo es alto. ¿Listo? Entonces, fíjense que esa es la manera. Veamos un siguiente ejemplo. Tenemos una primera muestra que se tomó desde las 9 de la mañana hasta las 11:40. Ahí dio 20 ppm. La segunda muestra se tomó entre las 11:40 y las 12 y las 2 de la tarde con 20. Y la tercera desde las 2:20 de la tarde hasta las 5 de la tarde. La primera dio 20 ppm, la segunda dio 10 ppm y la tercera dio 37 ppm. También de vapor de tolueno. La pregunta es, ¿cuál es el valor TWA? Es decir, la, el promedio ponderado en el tiempo. TWA significa promedio ponderado en el tiempo. Necesitamos saber el TWA. ¿Cuánto es? En ppm. ¿Cuál será el resultado del TWA? ¿Cuánto les dio? Eh, Cristian le dio 22,4. ¿Todos están de acuerdo? Yajaira, ¿cuánto le dio usted? Edith, ¿cuánto le dio? Leonor, ¿cuánto le dio? ¿Todos les dio lo mismo que Andrés o les dio diferente? Listo, Leonor también le dio 22,4, a todos les dio 22,4.
Ese 22.4 significa el TWA, es decir, la muestra ponderada debe dar 22.3, pero bueno, no importa. 22.3 a 22.4 es bastante similar. Entonces, eh, ese es el valor de referencia y si usamos un valor de normativa del tolueno de 20 ppm, está excediendo los 20 ppm que es la norma. Entonces, siempre el principio básico en higiene es comparar el valor obtenido en el muestreo versus la norma. Y si me da por encima de la norma, significa que no estoy cumpliendo la normatividad, que tengo riesgo para los trabajadores y que debo implementar controles de exposición. Bien, se hizo una medición con el método NIOSH 6013 para sulfuro de hidrógeno. Se tomaron muestras de corta exposición steel. Recuerden que cuando es steel, debo tomar 4 muestras. Eso lo explicamos ayer. La primera muestra fue de 4.3. Este ejercicio es bien interesante. Aquí no vamos a calcular TWA. En este ejemplo, no se puede aplicar TWA porque son muestras steel de corta exposición. La primera muestra tomada en 15 minutos dio 4.3, luego se tomó otra segunda de 15 minutos, dio 4.6, la tercera dio 2.4 de 15 minutos y la última dio de 1.4 ppm por 15 minutos. La pregunta es, ¿cuál es el valor Steel del H2S? Deben buscar el valor Steel del H2S. ¿Listo? H2S significa ácido sulfídrico. Búsquenlo en internet, pero tiene que ser Steel, no TWA. Y después de que lo busquen, van a responder la pregunta, ¿se está respetando la normativa o estoy incumpliendo el valor de referencia Steel para el sulfuro de hidrógeno? O H2S, es lo mismo. Lo primero es averiguar cuál es el Steel del H2S. Lo primerito. Entonces, ¿cuánto es el Steel del H2S? Y la segunda pregunta, ¿estamos cumpliendo la norma del H2S o estamos incumpliéndola? ¿Qué opinan?
Bueno, voy a empezar con, a ver, por aquí tengo, sí, Edith, correcto. Según el decreto supremo 015, el estilo es de 15 ppm. Listo, Edith, eso es correcto. Yajaira, voy con usted. Según lo que nos dice Edith, que es 15 la norma, ¿usted qué opina? ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo, Yajaira, con ese valor de referencia de 15 ppm? Bueno, Yajaira se nos fue. Leonor, voy con usted. La misma pregunta. ¿Estamos cumpliendo el decreto supremo 015 o no con esos valores? En ese caso sí, porque todos son menores a 15 ppm. Correcto, No, no se me pasa. correcto. Ningún valor superó. Como es un steel, con que una sola muestra hubiera superado los 15 ppm, ya eh, estaríamos incumpliendo. Cuando es steel, con un solo dato que incumpla, ya estamos por fuera de la norma, únicamente con steel, porque con steel no se calcula el TWA como ustedes venían calculando anteriormente, ¿sí? Bueno, van a calcular el TWA. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Un trabajador labora 7 horas 20 minutos, y durante esa medición de ese tiempo se arrojó 0,12 miligramos por metro cúbico. La pregunta es, ¿cuál es el TWA para las 8 horas de trabajo? ¿Cuánto es el valor de exposición diaria si en 7 horas 20 arrojó 0,12 miligramos por metro cúbico? Hagan el cálculo y me dicen. Importante, pasar 7 horas 20, mm, todo a minutos. Y las 8 horas también pasarlo a minutos, para que les quede más sencillo. ¿Cuál sería el valor para 8 horas de trabajo?
¿Cuál fue el resultado? Es este TWA para las 8 horas. Bueno, eh, punto 11, correcto. Entonces, el valor de referencia para 8 horas son 0,11 miligramos por metro cúbico. Por ejemplo, aquí tenemos un trabajador que labora 8 horas en un proceso en el cual está expuesto a una sustancia química. La concentración promedio de exposición durante ese periodo fue de 0,15 miligramos. Como se midió las 8 horas, significa que ese va a ser el TWA, 0,15 miligramos por metro cúbico. Veamos entonces las respuestas. Para 7 horas 20, que corresponde a 7,33 horas, para 8 horas sería 0,11, que es lo que ustedes acaban de relacionar. Para un trabajador que se le midió las 8 horas, pues ese 0,15 miligramos por metro cúbico sería el valor de referencia para una jornada completa de trabajo. Miren, por ejemplo, estos datos. La primera muestra del trabajador duró 2 horas y media y arrojó 0,32 miligramos por metro cúbico de, de polvo. La siguiente muestra duró 2 horas y arrojó 0,07 miligramos. La tercera duró 2 horas, dio 0,20 miligramos. Y la última muestra fue 1 hora y media y dio 0,10 miligramos. La concentración promedio ponderado va a ser de 0,19 en una jornada de 8 horas. Fíjense, entonces, la misma fórmula que ustedes aplicaron. Concentración por tiempo más concentración por tiempo, etcétera, etcétera. O sea que en este caso, 0,19 es la concentración promedio ponderado para este trabajador. Tenemos un siguiente ejemplo. La primera muestra se tomó a las 10 de la noche, un turno de noche. Em, Durante las 2 primeras horas el trabajador ayudaba en la tienda, entre las 10 de la noche y las 12 de la medianoche. Esa muestra dio 0,10 miligramos por metro cúbico. Luego, la persona entre las 24 horas a la 1 de la mañana estuvo de trabajo de oficina, el resultado fue 0 miligramos. Luego, se tomó una muestra por 3 horas hasta las 4 de la mañana, de 1 de la mañana a 4 de la mañana, y dio 0 miligramos. Y finalmente, él estuvo trabajando 3 horas en la cantina hasta las 4 de la mañana. De la cantina pasó a limpieza. Durante 2 horas hizo limpieza hasta las 6 de la mañana y arrojó 0,21 miligramos por metro cúbico. Sí, entonces la pregunta es, ¿cuál es el promedio ponderado para ese trabajador que ayudó en la tienda, luego se fue para la oficina, luego estuvo en la cantina y luego limpió? El promedio ponderado para ese trabajador fue de 0,078 miligramos por metro cúbico. Tenemos un siguiente ejemplo. Desde las 7:30 de la mañana hasta las 7 de la noche, primera muestra dio 0, la segunda muestra dio 5 miligramos, la tercera 0, la cuarta 4,7 miligramos, luego dio 0, luego dio 1,6, luego dio 0 y finalmente dio 5,7 miligramos por metro cúbico. Fíjense que aquí se tomaron ¿cuántas muestras? 2, 4, 6, 8 muestras, prácticamente casi que cada hora. Entonces, yo también puedo calcular el promedio ponderado del tiempo para 8 muestras. Con la misma fórmula, obteniendo pues un resultado que va a ser representativo para ese trabajador. Muy bien.
No sé si hayan preguntas, comentarios, inquietudes. Entonces, ¿qué vimos ayer y hoy? Pues agentes químicos. Vimos cómo tomar las muestras, los tiempos de monitoreo. Vimos los valores límites permisibles, TWA, steel, techo, las bombas, la calibración, los equipos, los tubos, los filtros, cómo ubicar los filtros y los cálculos que uno realiza pues normalmente en higiene ocupacional. Eh, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Sí, profesor, tengo una consulta. Lo que son los equipos Altair 4X, 5X, te dan data de picos. Y también conozco la otra marca, creo que es MCA. eh, Te dan valores de los gases que viene a ser mínimos, máximos, promedios y real. Mm, ¿Cuál de esos datos se debe tomar para hallar el promedio de TBAA? Es que el problema es que esos equipos que usted menciona no sirven para hallar TWA. Ese es el problema de esos equipos de medición Altair o MSA. ¿Por qué? Porque es que ellos dan unos valores de referencia, pues picos, por ejemplo, pero la pregunta es, ¿contra qué lo comparo? O sea, no hay forma de comparar contra un TWA, no se puede. ¿Por qué? Porque es que estos equipos em, te dan un valor instantáneo, un valor de referencia instantáneo. Entonces, no vas a poder comparar contra un TWA. Nunca se va a poder hacer eso. Por eso esos equipos son buenos, sí, pero desde el punto de vista de seguridad industrial. Pero para hacer cálculos de higiene de toda la jornada, no sirven. No son, pues, no son útiles para eso, ni se deben usar para eso. ¿Sí? Se usan es para conocer el riesgo de un sitio, de pronto riesgo de explosión, incendio. Por ejemplo, el H2S. Él mide el H2S, pero si yo mido H2S con el Altair, yo tendría que tener un valor de referencia del H2S, un valor pico, ¿sí? Pero si el H2S tiene un TWA, no lo puedo comparar. No sé si me hago entender, Edith, porque Mencionó que estos equipos están diseñados para mediciones industriales. de seguridad industrial, o sea, están principalmente diseñados para temas de deficiencia de oxígeno o presencia de gases peligrosos. O sea, lo que quiero que me entiendas es que estos equipos sirven, pero para evitar accidentes de trabajo, no enfermedad laboral. Y todo lo que vimos ayer y hoy es para prevención de enfermedad laboral. Esos equipos no, este Altair que le estoy mostrando allí no es para prevención de enfermedad laboral, es para seguridad industrial. Por eso quienes los usan en las empresas no son higienistas, son profesionales de HSE, no son higienistas, porque esos equipos no son para higiene, son para seguridad industrial. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna otra pregunta? Y profesor, ¿hay manera de hallar el estilo de forma manual si yo tengo datas de por minuto y durante 15 minutos tengo 15 mediciones? ¿Hay forma de hallar estilo? Con este equipo, eh,
No, con este equipo no, no hay forma. Usted podría hacer un gráfico, pasar toda esa cantidad de datos y sacar un promedio, digamos, un promedio en un tiempo. Eso es lo que se me ocurre, pero el resto no. En lugar de eso, cuando usted utilice un equipo de estos, usted va y busca es el valor techo, el ceiling de ese contaminante. Pero nunca podrás comparar un valor de un equipo Altair contra un Steel o contra un TWA. Tienes que compararlo contra un techo, ¿listo? No contra un Steel, porque no, es como comparar peras con manzanas. No se puede, no es lo correcto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Y de la marca Toxirrae, ¿Qué pasa? esos equipos me brindan lo que son valores mínimos, promedios, máximos y real. Y también me da la opción de tener valores, ya me da de por medio, ¿no? Steel y TWA. Estos también son diseñados para nivel industrial. ¿O cuáles serían los recomendables, equipos recomendables para higiene, ¿no? Tanto los Toxirrae como los MSA Altair, todos son para seguridad industrial. No son para determinar si el trabajador tiene riesgo eh, a largo plazo. No, porque de hecho, mire que ellos traen son alarmas, ¿no? Alarmas para alarma alta. Por ejemplo, mire, aquí en esta imagen aparece una alarma de 102 ppm, de no sé qué, de qué será, de VOC. Pero ese valor alto no lo puedo comparar contra un TWA, porque son equipos para seguridad. Mire, por ejemplo, este señor tiene instalado el equipo y si le pita, pues tiene que salirse del sitio ya. No son equipos para, para enfermedad laboral. Son equipos para identificar si un su lugar es peligroso y puede causar la muerte de un trabajador. Mire, por ejemplo, un bombero, vea. Apenas para un bombero. Pero la higiene ocupacional, pues no es para bomberos. La higiene ocupacional es para un trabajador que labore 8 horas al día y pues que de pronto haya riesgo en su salud. ¿Sí? Es lo mismo, Toxisrae o el MSA es exactamente la misma aplicación. Lo mismo. Y ya. Entonces, estoy entendiéndole que, por ejemplo, lo que son el uso de las bombas gravimétricas con los este portafiltros u otros adaptadores que va de Sí, por medio un análisis en laboratorio, sí, esos son los más idóneos a claro. comparación de estos equipos que son, creo que son de infrarrojo, te colectan solo data, ¿no? En cambio, Sí, los otros métodos ya entran al sí, laboratorio mismo. Ya. exactamente. Este no, este me da un dato puntual, entonces simplemente estos equipos no es que no sean buenos, son buenos, pero la aplicabilidad es otra. El objetivo es, por ejemplo, si usted puede entrar a un sitio con oxígeno o no, si hay oxígeno o no. Eso es seguridad industrial. Pero en higiene no manejamos oxígeno, o sea, el oxígeno tiene que haber. Entonces yo no puedo utilizar un equipo de estos de datos en seguridad para hacer cálculo de TWA, porque el TWA es para prevenir enfermedad laboral. Mientras que estos equipos que usted pregunta son para prevenir accidentes de trabajo. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Ya, ok, gracias. Con mucho gusto. Eh, Antes de finalizar, ¿alguna otra pregunta o todo quedó claro? Francisco pregunta que se introducen, ¿cómo se introduce un espacio confinado?
Sí, ya le explico cómo. Por aquí yo tengo una imagen donde va a estar. Los equipos que usted preguntaba ahorita, pues de hecho se usan es en espacios confinados, ¿no? A veces. Profesor, Eh, buenas noches. Me buenas noches. refería básicamente cuando desconocemos quizás las concentraciones, ¿no? En un espacio confinado. Entonces, ¿cómo introducimos ese equipo a ese espacio, ¿no? Para estar seguros que podemos ingresar, ¿no? Y después posteriormente hacer las mediciones continuas. Pero para un espacio confinado que desconocemos totalmente, ¿no? ¿Cómo, Sí, cómo podríamos introducir ese equipo? ya le explico que por acá tengo la imagen. Los equipos hay que conectarles una sonda. A ver qué se me hizo la sonda. Eh, ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Ve qué se me hizo. Bueno, busquémoslo por acá. Qué extraño, lo tenía y se me perdió. Estos equipos, efectivamente. Por aquí, ves, aquí está. Bueno, entonces el equipo se conecta a una sonda, que es una varilla plástica o metálica. Se prende el equipo desde afuera y la sonda aspira el aire y él va midiendo el interior del tanque. Va midiendo el oxígeno, los VOC, el sulfídrico y los gases explosivos y los gases tóxicos. Yo no puedo ingresar al espacio confinado sin antes haber hecho esta medición con sonda. Si ingreso y no hay oxígeno, me muero, así de sencillo. Por eso, todos esos equipos traen sonda de medición. Se mide por ahí unos 10 minutos y ya el equipo pues me da el resultado de interior, pero por seguridad industrial, no por higiene. Creo que esa era su pregunta, Francisco, o tiene alguna otra adicional. Ah, está bien, ingeniero, me quedó claro. Muchas gracias. Entonces, el protocolo es que yo desde afuera mido con sondas durante 10 minutos, anoto los resultados y si está todo el parámetro normal, oxígeno 19, 20,8%, explosividad cero, ácido sulfídrico cero, monóxido de carbono cero, el personal puede ingresar. Si no, no pueden ingresar. Y toca ventilar con un ventilador industrial para mejorar la atmósfera, para que la gente no se me muera ya, no se me asfixia allá adentro. Esta es la utilidad de esos equipos MSA, Altair, Toxirae, bueno, cualquiera de ellos. Esta es la real utilidad de ellos por temas de seguridad. Muy bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Ya con esto damos finalización